Celebramos la gesta restauradora de la República, los hombres y mujeres que nos dieron las libertades, la libertad de poder volver a ser una patria libre, soberana e independiente. Todas amenazas fueron vencidas y aquí estamos. Juan de la Cruz y Filiberto Cruz, dos historiadores, analizaremos esta importante gesta histórica dominicana y también analizaremos el primer año de gobierno del presidente Danilo Medina. Bienvenidos a Despierta RD, jóvenes. Muy buenos días. Buenos días, maestros. buenos días. Empecemos por lo último. Pedro ha pedido que nos den su opinión en torno a la valoración que tienen ustedes sobre los 5 años de gestión gubernamental del presidente Danilo Medina. Mira, como historiador, cualquier valoración que podamos hacer de una gestión que está en camino tiene que partir de algo preliminar, provisional, porque no podemos emitir juicios. En la historia nosotros nos acostumbramos a esperar que concluya el periodo de gobierno, que fluyan las informaciones. Hay muchas cosas que no se conocen, hay muchas informaciones importantes y todo eso es lo correcto para tú poder valorar una gestión de gobierno. De manera que cualquier opinión que pueda dar hay que verla en esa perspectiva, en la perspectiva de que todavía es una gestión en camino, que habrá que esperar que concluya en el año 2020, ¿verdad? Y creo que el gobierno, en sentido general, ha tenido un gran cuestionamiento a nivel de opinión pública por la enorme corrupción que se ha destapado con estos escándalos. Han ocurrido, esto ha empañado mucho la imagen pública del PLD o de los gobiernos del PLD, esta enorme corrupción que ha habido, escandalosa. En tan poco tiempo, tantos actos de corrupción, para mí ha habido un saqueo de la riqueza pública por parte de la alta dirigencia del PLD y mucha gente que no son del PLD que están en ese partido. Y yo considero que en el PLD de todas maneras hay mucha gente seria todavía. Pero lo que mandan en el PLD, ese comité político, yo creo que es un comité político que se ha enriquecido en el ejercicio público y eso ha dañado la imagen del PLD. Por supuesto, ellos pueden presentar algunos proyectos que son luces dentro del gobierno, como por ejemplo el proyecto a la Barquita, esa visita sorpresa de que tanto se ufana el gobierno, que para mí es una sustitución de lo que debe ser la función del Banco Agrícola. Sí. El presidente de la República no tiene que estar inaugurando obras. Yo recuerdo a Juan Bosch, que le criticaba mucho a Balaguer, el estar construyendo y inaugurando obras públicas, por ejemplo. Porque en definitiva eso es una promoción. Es una promoción, sí. Y no sé cuántas visitas sorpresa van, cuántos se han invertido en esos proyectos, pero eso está en la función del Banco Agrícola. Por ejemplo, sustituir lo que es la función de una institución del Estado, como el Banco Agrícola, para yo asumirla. Con el tema de los financiamientos. Sí, con los financiamientos y ese tipo de cosas, pero ellos lo presentan de otra manera. Las políticas públicas por el ministerio. Sí, lo ven como que es un proyecto personal del presidente de la República. Exacto, exactamente. Entonces la revolución... que eso no le quita lo positivo del proyecto. Claro, claro que sí. Si no es la forma. Exactamente. Usted también se inscribe dentro de los que piensan que hacer y ejercer el presidente y llevar a cabo este proyecto es para hacerle culto a su persona. Yo creo que con eso empezó la reelección del año 2016. Las primeras visitas tenían ese matiz, lo que pasa es que la gente no la entendía. Y Danilo es un político muy fino, sí, bastante inteligente, tranquilo, como él mismo decía antes, etcétera. Él es una persona pensante para mí, eso es lo que yo observo. Entonces, con respecto a la revolución educativa, tú sabes que todavía tenemos, yo que soy una persona que tengo vinculado a la educación y que recibo jóvenes que vienen de los liceos y las escuelas del bachillerato a la universidad, del nivel preuniversitario a la universidad. Lo cierto es que la educación dominicana es muy pobre todavía. No hemos avanzado nada. Hemos avanzado porque las construcciones son buenas. Faltan escuelas y construir es correcto. E independientemente de los mecanismos que se usen, de las repartideras y las rifas que hay, y que yo compro un solar, que después empiezo el proyecto, que tengo que empeñar la casa para seguir, para después dar peaje sombra, etcétera, etcétera. Todo eso está involucrado en esos proyectos. Pero yo creo que, en definitiva, se ha empezado por esa vía y que esa inversión del 4% de lo que uno espera que se haga también mejorando la calidad del profesorado. ¿Era más importante la inversión, aunque necesaria, de iniciar con la construcción de las escuelas para albergar a los estudiantes que se va a recibir,
o que la inversión hubiese sido al revés, que se comenzara Inversa. primero Por a, la formación. al inverso, exacto, con la formación de los jóvenes y del cuerpo docente. Yo creo que eso debe ir de la mano, De la o sea, porque construir escuelas, llegará un momento que la vamos a tener todo, entonces ahora vámonos con los profesores, que hay que prepararlo, prepararlo y motivarlo, porque no basta con una buena preparación, si usted está bien motivado, ¿entiende? El ejercicio de la docencia es un sacerdocio prácticamente, y el profesor que se presenta en un aula tiene que llegar de buen ánimo, tiene que dejar sus problemas resueltos en la casa. Usted tiene un PhD tremendamente, o sea, una formación superba, pero entonces en la casa tú no tienes con qué comerte un buen desayuno, o no tienes con qué echarle combustible al vehículo que te va a transportar, o no tienes el vehículo en que transportarte. Juan de la Cruz, la visión que tiene sobre lo que ha sido por el devenir de la historia, el accionar del presidente Danilo Medina. Sí, primero agradecer la presencia, ¿verdad?, la invitación que ustedes nos hacen a este programa tan importante. Y luego entonces decir que en relación a lo que es la gestión de gobierno de Danilo Medina, sus primeros 4 años, evidentemente que a él le sirvieron de catapulta para poder reelegirse, pero evidentemente con luces y sombras, como toda gestión. Eso, los elementos de luces que le facilitaron ese proceso de reelección fue la inversión en el 4%, que incluso los famosos sorteos evidenció de alguna manera que había mayor democracia en lo que era el otorgamiento de obras, cosa que no fue totalmente como se esperaba. Exacto. Evidentemente no estuvo revestido de la transparencia que en principio se vendió. Sí. ¿Por qué? Porque al día de ayer justo había un piquete de los contratistas exigiendo pago de más de 400. Una devolución de un 5% que les retuvieron. Más de 400 millones. Más allá. Más de 400 millones de pesos le deben de esta gestión. Sí. O sea, de este último año. Sí. Eso es aparte de lo que le debían gobiernos anteriores, el de Leonel, el de Hipólito, de gente de 20 años que no le pagaban, que no le pagan cosas que le deben. Entonces, evidencia que no hay una continuidad en la gestión del Estado, lo cual es muy negativo. Y en evidente también comportamiento de la impunidad y de la misma corrupción. Sí, claro. Incluso el hecho mismo de que un arquitecto prácticamente se suicidara en las oficinas de OISOE, evidencia, justamente reclamando pagos que no se le habían hecho, evidencia que no ha habido total transparencia en este proceso. Y además con todo lo relacionado con Punta Catalina, cómo se manejó ese proceso de licitación, que evidentemente había una compañía china que hacía a la mitad de lo que se contrató ese proyecto. Exacto. Y que tenía igual niveles de calidad que Odebrecht. Exacto. O sea, todo esto evidencia que no ha habido la transparencia suficiente en todo este proceso de licitación de una obra tan importante como Punta Catalina, y que es lo que dice el movimiento Marcha Verde, que debe ser investigado el propio presidente. Sí. Por eso tiene razón de ser esa propuesta del movimiento Marcha Verde de que debe necesariamente investigarse a Hipólito, a Leonel Fernández y a Danilo Medina, por el hecho de que en los 3 gobiernos se manejaron proyectos vinculados a Odebrecht. Entonces, no es que se le está diciendo de antemano que él es culpable, no, que hay que investigarlo para que se evidencie claramente si hubo corresponsabilidad de alguno de estos jefes de Estado con ese proceso tan espúreo que hubo en el caso de Odebrecht. Si analizamos este último año, o este primer año del mandato segundo de Danilo Medina, y le ponemos una calificación, le ponemos números, ustedes que evalúan el desarrollo y desenvolvimiento de los estudiantes, si le ponemos del 1 al 100, ¿cuánto le estaríamos dando en este? Olvidémonos de los otros 4, nos vamos a este nuevo periodo, que es el que está contando. ¿Cuánto le estaríamos dando a Danilo Medina? Yo pienso que por el manejo inadecuado incluso que ha habido en el asunto del 4% en las escuelas en los últimos tiempos. ¿Inadecuado por qué? Inadecuado porque ni siquiera las partidas que corresponde entregar por vía de descentralización a las escuelas se han estado entregando religiosamente. Entonces, eso evidencia claramente de que solamente se ha priorizado lo relacionado con las construcciones, porque ahí es que vienen los recursos, se devuelven recursos a los sectores que le están auspiciando.
Pero esa parte de descentralización, que es lo que permite el día a día de las escuelas, El buen funcionamiento. el buen funcionamiento de las escuelas, que tengan materiales gastables, que dispongan, digamos, de algunos recursos audiovisuales para poder desarrollar procesos de calidad, formación de los maestros, capacitación continua de los maestros, que no solamente es tener diplomado, doctorado o maestría, sino que tener también buenas 4 paredes. Exactamente, todas esas situaciones La operatividad. devienen en una baja en la calidad educativa. Y entonces eso me luce a mí que no se ha manejado adecuadamente. Okay. Además, todo este asunto que el ministro, por ejemplo, de Educación ha intentado hacer con muy buenas intenciones, pero sin la debida orientación, esto ha debido hacerse una auditoría mucho más efectiva en combinación con la propia ADP. Okay. O sea, él lo ha hecho al margen ha trabajado divorciado. Lo ha hecho al margen de ADP y eso es lo que se ha convertido en un boomerang para él, que lo está afectando. Su imagen, por ejemplo, que en principio estaba muy bien posicionada como canciller de la República y ahora como ministro, en principio, se le cayó esa imagen de gerente adecuado, de gerente, vamos a decir, con un sentido de gerencia moderna, se le ha caído porque no hacer un ejercicio adecuado, eso ha significado un boomerang en contra de su propio gobierno. Pero mucha gente, escúchame, Ulises, piensa diferente con el tema de la gerencia de Andrés Navarro, porque incluso lo colocan ahora y lo perciben que él pudiera ser el sustituto del presidente en el 2020 como candidato en el PLD. Entonces, hay una contradicción. Si lo perciben hacia allá, porque él no le ha dicho a nadie, yo quiero aspirar a tal cosa, es porque el trabajo gerencial que está haciendo se está sintiendo en la población. Pero creo que ese manejo inadecuado que él tuvo que echar hacia atrás, medidas que había tomado de personas que había incluso sindicado como vagos y demás, que los hay, y que los hay, pero que ha debido, en este caso, hacer un experticio mucho más fino, escuela por escuela, exigir presencia de cada uno de los docentes, o en sustitución de la presencia, por lo menos aquellos que tienen licencias, que se presenten la licencia, autorizado por quienes. Exacto. Entonces, en ese experticio hubiese podido tener una mayor ganancia de causa, una auditoría más seria, más presencial, y además que permitiera que la propia ADP estuviese en ese proceso para que no hubiese luego el alboroto y las situaciones que se han producido. Por aquello de que zapatero a sus zapatos, o sea, quien conoce el sistema magisterial es la ADP. El Ministerio de Educación es una especie de gerente en términos del sistema, de turno, que ahorita se va. Entonces, si tú tienes una ADP que está empoderada, que conoce la vida de los profesores, que sabe quién es Juancito Trucupey, profesor en Elías Piña, por ejemplo, porque mantiene ese contacto, porque las seccionales dan ese flujo de informaciones, bueno, pues si tú estás ocultando algo o a alguien, pues vamos a descubrirlo, pero vamos a sentarnos contigo para que tú, que eres un actor importante del sector, me ayudes en este trabajo, que creo que eso es lo que realmente le faltó al ministro. Además, Eduardo Hidalgo es miembro del PLD y es diputado por el PLD, entonces... ¿A qué le temía él? Cuando Hidalgo no ha sido un elemento confrontativo nunca lo ha sido. Entonces, ha debido tomar en cuenta a la ADP, a su consejo ejecutivo, a su CEN, como se le llama, Comité Ejecutivo Nacional de ADP, para que juntos hicieran el experticio, para que juntos pudiesen desarrollar ese proceso y así él hubiese quedado como el mejor gerente que quiere... Que todavía está a tiempo, maestro, todavía está a tiempo. Que puede reducir aquella nómina de la gente que no trabaja, de la gente que viven en Estados Unidos. Hay muchos profesores que viven en Estados Unidos que buscaron la manera de cómo irse y seguir cobrando. Exacto. Que esa parte probablemente no han sido afectados. Exacto. Muchos de ellos tienen forma, digamos, de buscar... cuando una gente hace eso es porque tiene vínculos en el gobierno. Exacto. Y tiene manera de cómo no lo afecten. Ahora, aquellos profesores que sí están en las aulas, que por razones de reubicación o cosas por el estilo, han sido los más afectados. Aquellos que están trabajando en determinados centros, pero por razones de reubicación, por facilidades y esto, han pedido que lo muevan de un centro a otro, y al no encontrarles allí, y al no ver que firman el libro donde originalmente le corresponde,
pues evidentemente a eso lo han afectado. Entonces sacaron 0 en el primer año. No, esto no quiere decir esto. Que lo ha empañado. Eso lo ha empañado Sí. y lo ha empañado el caso de Pero Brecht. miren, Yo estimo que por lo menos, y como han dicho las encuestas, que su nivel de popularidad ha bajado a un 40%. El de Danilo. Ha bajado en este año de gobierno por el escándalo de Brecht, por todas esas No, y situaciones que se han recuerden producido. que La última marcaba como 52. el primer periodo Entre de 40 y Danilo, 50 más o menos anda. El primer periodo de Danilo transcurre sin oposición política. Exacto. Eso fue Trabajó una luna solo de en un miel muy escenario solo. prolongada de casi 4 años. Y ahora, en este primer año de su segundo periodo, es que realmente uno siente que ha habido una cierta oposición política. señores, yo no quiero Contrapeso. que se nos vaya el tema de la la restauración historia, de esta la gesta. historia, Vamos a hablar Así de es, esto. correcto. Maestro, empecemos por ahí, que no quiero que Carlito me corte el programa sin que ustedes nos den su punto de vista en torno a esta gesta heroica. Bien, en los historiadores dominicanos tenemos un consenso con relación a lo que fue la revolución restauradora, que a veces le llaman guerra restauradora también, que concebimos este acontecimiento primero como el primer gran acontecimiento histórico del país, que es la verdadera guerra de independencia del pueblo dominicano, porque incluyó al campesinado dominicano, que era más del 80% de la población en esa época, y que enfrentó a un imperio ya en decadencia como el Imperio Español. Entonces, todas estas cosas uno hace que valore esta gesta histórica, e incluso en 1865, cuando concluyó, hubo que esperar casi 100 años más para que ocurriera un acontecimiento más o menos parecido como fue la Revolución de Abril de 1965. Exacto. De hecho, son los dos grandes acontecimientos revolucionarios que hemos tenido en nuestra historia. Y lo importante de la gesta restauradora es que hubo una unidad nacional casi unánime, porque los grandes líderes, todos, de todas las tendencias, coincidieron que había que combatir la anexión. Una anexión que es producto de la idea de un personaje hispanófilo que no tenía fe en la independencia del país, que se sentía ser español, porque a Pedro Santana también hay que entenderlo, aunque yo lo tengo ubicado como un traidor a la patria, y debe permanecer ahí en el cementerio de los traidores, pero hay que entenderlo también históricamente. El contexto. El contexto de Lo que le tocó vivir, lo que le tocó vivir, las decisiones que le tocó tomar. Sí, fíjate que él nació en Hincha y salió huyendo de Hincha por el empuje de las ocupaciones ilegales haitianas. Entonces viene aquí a Sabana Perdida, de Sabana Perdida se va a El Ceibo y allí se quedó en El Ceibo para siempre, se casó con una señora riquísima en tierra que después muere pronto, heredó toda esa fortuna y se convierte en el hombre más rico del país. El hombre que tenía en sus actos a cientos de peones y campesinos que había que incluirlo para la lucha. Y los mismos haitianos decían, el único hombre que tiene poder en Santo Domingo es Pedro Santana, ¿entiendes? Y entonces así se lo demostró. De hecho, él fue que hizo sus aportes al principio, no se le puede negar que hizo sus aportes, pero dentro de esa óptica, siempre pensando en buscar la entrega de la soberanía nacional a una potencia extranjera. En principio, sí, en principio era Francia, ¿eh? Sí. Porque Francia era la potencia predominante en los años 40, en los años de la independencia del 27 de febrero. Que para mí en la historia dominicana hemos tenido 4 independencias. Lo que pasa es que la historia dominicana en el pasado estuvo explicada. La de Duarte. Mira, la independencia efímera de José Núñez de Cáceres es la primera independencia dominicana. Sí. Que fue una independencia mediatizada. Bueno, pero en Venezuela hubo que hacer 4 guerras de independencia. En América del Sur empezaban ahora, perdían la guerra, volvían y la proclamaban la revolución, y así fue en toda América del Sur. Entonces, ¿por qué la del 1821 no puede ser nuestra primera independencia? Claro. Si tenemos ahí a José Núñez de Cáceres, que es un hombre intelectual, que yo le llamo padre del periodismo dominicano, porque en mi cátedra de periodismo yo tengo a Núñez de Cáceres como el fundador del periodismo dominicano. Así es. Y lo podemos demostrar. Entonces, él es un intelectual, un patriota, Entonces se va, fracasó por la invasión haitiana, por la ocupación haitiana. La del 27 de febrero, ustedes saben que el 27 de febrero es una acción heroica, patriótica y todo lo que tú quieras darle. Pero ahí no hubo un muerto, ni se tiró un tiro, un trabucazo, y ya incluso lo hemos cuestionado, porque mucha gente empieza a buscarle
la quinta pata al gato con respecto al trabucazo. Ahora, después del 44 vienen estas luchas contra Haití. Sí. Se dan 11 batallas militares entre 44 y 56, y el pueblo dominicano ahí se pasó todo un periodo luchando contra las invasiones haitianas, que eran incorrectas porque los gobernantes haitianos estaban muy equivocados, estaban totalmente equivocados con eso. En el año 59, entonces, viene Fabré-Gefrard, tumba Zulut en Haití, y Fabré-Gefrard hace uno de los gobiernos más progresistas de la historia de Haití. Y dijo, señores, se acabó la guerra con República Dominicana. Y Gefrard algún día tendrá que ser reivindicado. Yo pienso hacer una investigación sobre el gobierno de Gefrard y la actitud de Fabré-Gefrard con respecto a los dominicanos que luchaban contra la anexión a España. Y para demostrar, en sentido general, que este fue un gobernante que propició o inauguró una nueva política de relación entre ambos estados, de paz, de armonía y de colaboración, no de guerra. Y ahí está la importancia de ese presidente haitiano, que ayudó mucho a los dominicanos. El mismo Gregorio Luperón lo dijo en una de sus cartas, que él tiene ahí en sus obras, autobiografía. Gracias, presidente Fabré-Gefrard. Sin usted nosotros no ganamos esta revolución, porque todas las armas de la revolución restauradora, ¿por dónde entraban? Por Haití, porque todos los puertos estaban ocupados por las tropas españolas que nos invaden de nuevo. Todos los puertos clave del país. Por tanto, toda la ayuda venía desde Haití, siempre. Y Duarte después vino por Haití, y cuando se fue de nuevo en el 64, en marzo, abril, se va nuevamente por Haití. O sea que está demostrado que el gobierno haitiano de Fabré-Gefrard, Maestro Juan de la Cruz. Sí, este proceso, como bien decía Filiberto, es un proceso que es sui generis, vamos a decir que marca un punto clave en la historia dominicana. El hecho de que la mayoría de los dominicanos apoyaron en esta gesta demuestra claramente que se puede decir que el triunfo del pueblo dominicano en armas. Yo lo podría sintetizar así, o sea, todo el pueblo dominicano en su gran mayoría apoyó esta gesta, la apoyó de forma militante como militares, o apoyando en términos, digamos, de la parte de alimentación, o apoyando como punto, vamos a decir, de retaguardia de este movimiento. Entonces, todo eso evidencia que fue una gesta de gran trascendencia para el pueblo dominicano. Ahora bien, más que verlo como una ruptura con lo que fue la gesta del 27 de febrero, hay que verlo como una continuidad. El hecho mismo de que participaran los tres padres de la patria en esta gesta, Sánchez inaugurando ese proceso con lo que fue la resistencia del movimiento de la regeneración dominicana, como él le llamó, que vino por la zona de Elías Piña, vía el Cercado, lo que se conoce como la comunidad de Juan Santiago, en esa zona del Cercado, donde fue herido y luego trasladado a San Juan de la Maguana y allí vilmente fusilado junto a 21 de sus compañeros. El hecho de que Mella ocupara un rol importantísimo en ese gobierno como ministro de guerra, definiendo todo lo relacionado con la táctica de guerra de guerrilla en uno de las circulares del gobierno restaurador, donde detallaba cómo debía comportarse cada uno de los soldados de la restauración, de no echar una guerra frontal con el ejército español, sino desarrollar la táctica de guerra de guerrilla de grupos de 15 a 20 hombres que hostigaran día y noche al ejército español y que prácticamente no lo dejaran ni dormir, ni comer, ni moverse tranquilo, que cada pedazo de tierra dominicana que pisaran fuera como una especie de mina que se le explotara en los pies, vamos a decirlo, para decirlo en términos gráficos. Eso hizo posible el triunfo del pueblo dominicano en esa gesta, esa táctica de guerra de guerrilla, y la presencia de Duarte, que fue un elemento importantísimo en términos de subjetividad para los dominicanos y dominicanas. El hecho de que Duarte, después de 20 años, estar en el exilio y regresar justamente en marzo de 1864, en la zona, vamos a decir, liberada en ese momento por los restauradores, que era toda la zona de la línea noroeste, que en apenas 20 días, después de izar la bandera dominicana en Capotillo, el 16 de agosto, en el Cerro de Capotillo, en 20 días lograron derrotar a las tropas españolas en Guayubín, en Montecristi, en Sabaneta, en Dajabón, y tomar la ciudad de Santiago en 7 días, del día 6 de septiembre
al 13 de septiembre y vencer a un individuo como Manuel Buceta, brigadier Manuel Buceta, uno de los individuos más temibles de las tropas españolas, y entonces prácticamente obligarlo a capitular y establecer el gobierno restaurador el día 14 de septiembre en Santiago de los Caballeros. Tenemos que hacer un programa Eso especial. nos deja ver a nosotros claramente cuál fue el nivel, digamos, de integración de los distintos patriotas nuestros para hacer posible esta gesta restauradora. Y una figura clave para ir definiendo claramente esto, Gregorio Luperón, a quien se le encomendó la tarea de enfrentar al principal propiciador de la anexión, a Pedro Santana. Y él dijo, de la única manera que yo acepto esto es si me tiran un decreto donde diga que vivo o muerto. O sea, vivo o muerto. Él quería resolver eso Sí, ahí. claro, y cerrar el entonces capítulo. lo designan como encargado del frente sur y este. Ese es mi héroe. Y entonces, a Gregorio partir de Luperón ahí, es mi héroe. Gregorio Luperón vence Y muy joven. en varias Sí. batallas con 24 años de edad. Y Pedro Santana con 51 en ese momento lo logra vencer en la batalla de Arroyo Bermejo. Le da una pela de calzón quitado, para decirlo en buen dominicano, el 1 de octubre de 1863. Prácticamente Santana Gracias, de ahí maestros. se va al Ceibo. Tiene que irse al Ceibo y el cuartel de Guanuma, que era donde el cantón de Guanuma que él dirigía, prácticamente se desmanteló a partir de ahí. Mire, profesores, el compromiso es que antes del 6 de noviembre nos veamos en el Departamento de Historia de la UAS y hagamos un trabajo especial para ese día, para el 6 de noviembre. Exacto. Perfecto. Nosotros estaremos con ustedes allá y prepararemos todo el escenario Para hablar para concientizar a la gente, a la ciudadanía, De sobre la qué importancia. fue, cómo fue y por qué fue. Exacto. Gracias, maestros. Muchas gracias por Se nos estar acaba con el nosotros. tiempo. Bien. A ustedes también las gracias por estar con nosotros en este programa muy especial de este 16 de agosto, celebrando la restauración. Así es. Feliz resto del día.